apodado como el hombre que controla el mundo, también llamado el Barón Ladrón, quien fue el gigante industrial vaquero más poderoso de los Estados Unidos, creador de la Reserva Federal o Banco Central de la nación norteamericana. Ahora su poder no tiene límites, pues la familia Morgan controla muchos de los grandes negocios en todo el mundo. Hablamos de John Pierre Pons Morgan, el niño rico que tuvo en sus manos la cantidad de $1 millón en efectivo, pues cuenta la leyenda que su padre se los dio para que sintiera el peso del dinero en persona. ¡Wow! Todo un personaje. Pero quédate hasta el final y entérate cómo este hombre fue capaz de amasar una de las más colosales fortunas de todos los tiempos. Odiado por el pueblo, que a menudo por las calles se lo hacía saber, fue en contra del propio gobierno de los Estados Unidos e increíblemente les ganó. Puso de rodillas a partidos políticos, implementando sus propias leyes. A pesar de que no ocupaba ningún cargo político, Estados Unidos hacía lo que él ordenaba. John Pierre Morgan, el banquero más poderoso de todos los tiempos. Una historia que debes conocer. Año 1847. Ciudad de Hartford, Connecticut, Estados Unidos. Un niño de clase alta toma clase de idiomas en su acaudalada mansión, nacido en cuna de oro. Es el miembro más joven de una familia más distinguida en Nueva Inglaterra. Como lo mencionamos al inicio, es una anécdota que se considera rumor en torno a la vida de este hombre. Cuentan que de niño recibió en manos la nada modesta cantidad de $1 millón, todos en billetes. Su padre se lo dio para que experimentara el peso que significaba semejante fortuna. Le dijo que con esa fortuna era capaz de hacer miles de cosas en la vida, y luego tan fácil como lo hizo. Se lo quitó declarando que si lo quería debía ganárselo por su cuenta. Con enseñanzas de este tipo en su vida, John Morgan cursó estudios de secundaria en la ciudad de Boston hasta 1854, año en donde se embarcara en un largo viaje a Europa para conseguir el sueño de una carrera de finanzas. En este continente aprendió a hablar francés y alemán, que practicaban desde niño. Y fue así en 1857, a sus 20 años, llega de Europa a la ciudad de Nueva York, donde desembarcó como todo un joven hombre listo para despegar su fortuna. Justo aquí comenzaría la historia de un magnate millonario. Ahora su descendencia controla gran parte del mundo, junto con otras familias como los Rockefeller. Controlan la industria del petróleo, industria alimentaria, industria farmacéutica, industria del acero, la industria energética, además de la industria de la banca. John Morgan se casó muy joven. Su primera esposa, una joven neoyorquina, lamentablemente muere a los 4 meses de casarse con él, debido a la tuberculosis. Tiempo después, a los 28 años, se casa con su segunda esposa, otra niña rica de Nueva York, con la que tuvo 4 hijos, siendo ellos los herederos de una fortuna colosal y el inicio de un imperio. John Pierre Morgan comienza su vida en los negocios en la época de mayor crecimiento, pues se vivía la revolución industrial. Cientos de miles de kilómetros de vías férreas se construían. La industria de acero estaba en su apogeo, además de otras industrias que recién comenzaban a destacar, como la industria de los alimentos y la industria eléctrica. Debido a que John Pierre Morgan era el encargado de administrar la gran fortuna de su padre, Junior Space Morgan decide entonces invertir gran cantidad de dinero en el sector eléctrico. Funda la General Electric, apoyando a Edison.
Además, funda también la compañía US Steel Company, ambas creadas por John Pierre Morgan. Como dato curioso, una de las anécdotas más importantes de John Pierre Morgan, y que incluso marcarían el destino del mundo como lo conocemos, fue el financiamiento de Morgan en la industria eléctrica, pues en un inicio apoyaba la corriente alterna de Nikola Tesla, quien se propuso a iluminar ciudades enteras por medio de corriente alterna, incluso por método inalámbrico, sin el uso de cables. John Pierre Morgan fue el responsable de financiar parte de experimentos del laboratorio de Tesla en Colorado Springs. Lamentablemente, Morgan cortó el suministro de efectivo al darse cuenta que las ideas del genio más grande de la historia, Nikola Tesla, era generar energía eléctrica, hacerla libre, y esto no era lo que Morgan quería, pues las innovaciones de Tesla iban más allá de la comprensión humana de aquella época. Concebir la energía inalámbrica, además de gratuita, por medio de una bobina de inducción que electrificaba el ambiente, no era comprensible en aquella época, pues esta bobina se le tenía y suministrar mucha más energía inicial. Pero el sueño de Tesla iba más allá. Él quería ionizar la ionosfera por medio de grandes torres, convertidas en bobinas de inducción, ahora denominadas bobinas de Tesla. Si Tesla era capaz de ionizar la ionosfera por medio de diferentes torres de energía, sería gratuita, desde cualquier máquina, automóvil, avión, nave aérea. Podría volar de forma gratuita, ya que la energía sería suministrada de forma constante e inalámbrica. Tesla estuvo a punto de convertir esto en realidad. Mintió a John Pierre Morgan diciéndole que la torre que construyó en el laboratorio de Colorado Springs sería una estación de radio. De este modo obtuvo el financiamiento de Morgan, pero este lo descubrió tiempo después, y al enterarse que incluso sería que la energía fuese gratis, cortó el suministro de efectivo a Tesla y en cambio financió a Edison. Además de que John Pierre Morgan tenía ya bastante dinero invertido en acciones de petróleo de la Standard Oil de John D. Rockefeller, y financiar a Tesla sería sabotearse a sí mismo. Fue por esta razón que ahora ves cables en las calles alumbrando público y en todas las estaciones eléctricas. Gracias a ello, ahora existen subestaciones eléctricas que tienen que elevar el voltaje por medio de transformadores elevadores a cada cierta distancia. Ambos personajes, tanto Rockefeller como John Pierre Morgan, fueron participantes en esta decisión. Es por eso que estas familias, ahora poderosísimas, controlan a la industria energética. Cuéntanos si desearías que en el futuro desaparecieran estos cables que se ven tan mal en las calles y barrios para el suministro de energía eléctrica. ¿Te imaginas un futuro sin cables eléctricos? Déjanos saber en los comentarios. Además, Morgan también hizo su paso por la industria ferroviaria, pero su gran intervención, que le generó grandes fortunas, fueron los círculos bancarios. Además, Morgan también hizo su paso por la industria ferroviaria, pero su gran intervención, que le generó grandes fortunas, fueron los círculos bancarios, pues curiosamente le ayudaron a amasar la fortuna de la que hoy su familia goza. John Morgan, con las ganancias exorbitantes y de ser pionero en la industria eléctrica, destacándose por Edison, obtuvo millones de dólares. Esto lo llevó a hacerse un puesto en el grupo llamado Robber Barons, dicho en español, varones ladrones, nombre popular que le compartían varias figuras millonarias, al amasar riquezas con empresas que se llevaron los puestos número 1, nombre popular que compartían varias figuras millonarias, al amasar riquezas con empresas que se llevaron los puestos número 1 en áreas como el petróleo, las vías férreas, la siderúrgica y el transporte marítimo.
Entre los contemporáneos millonarios de la época se encontraban personajes como Andrew Carnegie, Rockefeller y Vanderbilt, y más tarde lo haría Henry Ford. A su manera, John P. Morgan consiguió sus méritos unificando empresas. Cuando nadie le daba crédito suficientemente meritorio, él invirtió en la compañía eléctrica General Electric. Muchos conocen la famosa disputa interminable entre Edison y Tesla, como corriente alterna versus corriente continua. Como ya lo hemos mencionado, la US Steel Company, con el pasar de los años, a finales del siglo XVII y entrando al XVIII, ya se conocía la estrategia empresarial de este hombre. Derribaba a su competencia apoderándose de ella, tal como pasó con la industria de la luz eléctrica, y así lograba adueñarse del área de donde aterrizaba. Lo hizo de la misma forma en el mundo del acero, al compartirle a precio bajo la empresa por una suma astronómica de $480 millones. Le dio una jubilación millonaria al hombre y se quedó con el mando del acero, fundando US Steel. Cuando acudieron la crisis económica a Estados Unidos, que se veían difíciles de afrontar por no tener un banco central, John P. Morgan se puso al frente para responder y estabilizar a la nación. Fue el multimillonario a quien incluso el gobierno de los Estados Unidos le pidió ayuda para estabilizar la economía, ya que Morgan ya controlaba gran parte de la industria en el país. Fue quizás el hombre más influyente en la economía de Estados Unidos. Ha tenido en toda la historia, y como era ya de esperarse, todo el mundo lo conocía. Salía en las revistas y periódicos, y mucha gente lo ubicaba. Cuando Morgan salía a caminar por las calles, la gente pobre lo odiaba, lo insultaba, le gritaban por el hecho de ser un multimillonario poderoso, que compraba y vendía a diestra y siniestra las empresas que él quería. Esto en algunas ocasiones originaba que algunos de los trabajadores fueran despedidos, y esto despertaba la furia de los obreros. Debido a esto, como mencionamos, era ofendido constantemente, como lo revela esta foto tomada por un periodista a su salida de un restaurante en Nueva York, donde Morgan, enfurecido, contestaba a la gente de forma furiosa también. En la depresión terminada de 1893, por ejemplo, fundó un sindicato banquero destinado a restituir las reservas de oro del país brindado, $62 millones en oro, para así subsanar la crisis del Tesoro Nacional. Parecía un héroe, pero no para todos. Estaba tan metido en Wall Street por sus influencias y prestigio ganado a base de intervenciones monetarias y estratégicas para solventar problemas que muchos empezaron a quejarse. Decían que este hombre poseía mayor influencia en la economía americana, de la que incluso los líderes políticos podían ostentar. En ese entonces, cierto o no, John P. Morgan triunfó en las empresas ferroviarias, de energía eléctrica, acero y muchas otras. Siempre prestó dinero para sumar corporaciones, fusionarlas y construir una sola que dominara el sector por completo. Como dato curioso, Morgan desarrolló con el tiempo una nariz muy grande. La mayoría de sus fotos tenían que ser retocadas debido a que su nariz comenzó a hincharse debido a un padecimiento dermatológico. Incluso en sus años mayores se le notaba una mirada de maldad, siempre de aspecto muy enojado. Tuvo alta injerencia en las decisiones económicas más importantes. Luchó en contra del propio gobierno de los Estados Unidos para que fueran los banqueros quienes se hicieran cargo de las finanzas del pueblo y no el gobierno. Prácticamente Morgan, junto a Rockefeller, derrocaron al gobierno de forma secreta, poniendo que la banca se estableciera como un órgano centralizado que controla las finanzas de toda la nación. Este modelo de negocios
se logró conseguir, pues curiosamente, el mismo año de su muerte, 1913, se funda la Reserva Federal de los Estados Unidos. Este modelo de banco central se expandió en el resto del mundo, siendo familias como los Rockefeller y los Morgan quienes tienen alta injerencia en el resto de los bancos de todo el mundo. En otras palabras, son los dueños del dinero circulante en el mundo entero. Finalmente, JP Morgan muere el 31 de marzo de 1913, en Roma, Italia, a la edad de tan solo 75 años. La bolsa de Wall Street se paralizó por 2 horas como homenaje ante sus esfuerzos a intervenciones, un acto que se reservaba únicamente para los presidentes de la nación. Fama o infamia. Hoy en día muchos lo ven como un símbolo de ejemplo emprendedor a John Pierre Paul Morgan. Otros, conociendo la polémica detrás de sus historias, lo tachan de un ambicioso mercantilista, un explorador capitalista de los que ayudaron a cimentar el sistema empresarial actual en Estados Unidos. Lo cierto es que fue el único hombre capaz de guiar toda una nación. Parece increíble que la responsabilidad de estabilizar la economía de los Estados Unidos cayera en un solo hombre. Esto nos habla del poder descomunal alcanzado por JP Morgan y que lo consideren como lo prefieran. Fue un personaje influyente en la historia de la economía, quien dejó como legado industrias y magnates, todavía vigentes en la actualidad. Fue capaz de imponer altas esferas de la política y de los negocios principalmente, además de alguien con suerte o de lo contrario no habría vivido tanto para lograr lo que hizo. Por cierto, ¿sabías que habían comprado pasajes para vivir la experiencia del Titanic? Pero al final tuvo que cancelar sus planes de forma muy sospechosa. Morgan se bajaría del Titanic en el último momento. Incluso retiró una colección de obras de arte que él transportaba en el Titanic. Esto provocaría uno de los grandes misterios de la época antigua. Qué curioso, ¿no? Hasta aquí el video de hoy. Coméntame en la sección de abajo qué te pareció. Y nuevamente te invito a dejar tu like si te gustó este video y que te suscribas a este canal para estar enterado de todo lo que estaremos subiendo. Y antes de despedirme, te invito a que te des una vuelta por los videos de este canal, en especial estos 2 que te dejo en pantalla. Nos vemos en el próximo video.